Bienvenidos de nuevo al podcast ¿Y qué hacemos con Dani? El factor humano dentro de la experiencia. Hoy tenemos a Julián Bedoya Jiménez, de Medellín, Antioquia, Colombia. Lo van a reconocer por su acento. Bienvenido, Julián, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a todas las personas que van a escuchar este podcast. Qué bueno estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Uy, va a ser delicioso. Vas a ver que vamos a pasar rico y por lo que hemos hablado previamente, vos sabes mucho de esto y tienes unos conceptos muy interesantes. Julián es el CEO, pues cofundador, no CEO, pero es consultor y cofundador de una empresa que se llama Multilat, que además tiene unos conceptos, maneja unos conceptos interesantísimos y su eslogan como tal es más allá de la experiencia. ¿Por qué más allá de la experiencia? ¿Qué es eso, Julián? Sí, Jorge, mira, nosotros en Multilab, que mi socio se llama igual que yo, se llama Julián Bedoya Castrillón, ¿cierto? Ambos nos llamamos igual, Julián Esteban Bedoya. Entonces, muy curioso, nosotros trabajamos en Multilab tratando de ir más allá de lo que ha sido la experiencia desde el enfoque emocional. Hay muchas oportunidades de llevar la experiencia más allá, de que no sea solamente la experiencia basada en contentar clientes. Hay negocios, por ejemplo, en caso de negocios B2B, en lo que lo más importante en la experiencia de un cliente B2B es que él logre los resultados que está buscando, ¿cierto? Entonces, muchas veces en las interacciones entre proveedor y cliente B2B o en algunos sectores puntuales B2C, como por ejemplo puede ser el sector de entrenamiento físico, psicoterapia, educación, lo que se está buscando es que el cliente sea exitoso, que logre sus resultados. Hay momentos difíciles en los que probablemente en un journey vamos a ver un momento de emociones difíciles, negativas, pero eso no importa tanto y ahí es cuando nosotros decimos, venga, vamos más allá de solo lo emocional, vamos, pensemos en el éxito del cliente, ¿cierto? Y también incluso que cada oportunidad de interacción con un cliente también es una oportunidad de incrementarle el bienestar. Y cuando somos prestadores de servicio y pensamos en la experiencia del cliente, también cada interacción se convierte en ese momento en el que nosotros podemos hacerle mejor el día a un cliente, en que nosotros podemos mejorarle la vida a un cliente. Entonces, cuando decimos más allá de la experiencia, lo que queremos es potenciar bastante esa experiencia y hacerla trascender, a que llegue a unos elementos y más allá de los simples emocionales y ya. Qué bueno, muy interesante. Yo justamente que te sigo en redes, yo veo que tu comunicación son dos cosas, disruptiva, o sea, porque nos pones a reflexionar con las preguntas o las frases que pones. Uno dice, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué? O sea, claro, seguro cuestionándonos y no quiere decir que sea cierto o falso, sino que nos cuestiona para que nosotros definamos si estamos de acuerdo o no de acuerdo y qué vamos a hacer. O sea, esa parte disruptiva que es bien importante y además eres, me lo decías ahorita y es cierto, no había caído en cuenta, eres muy generoso con tu conocimiento y con tu tiempo, porque a veces publicas los 10 podcasts mejores de no sé qué, que los pasos que toca seguir para, o sea, una cantidad de información que nos ahorras tiempo de estudio a veces, que es fundamental. El último que vi creo que el comparativo NPS, ¿cierto? Uno de comparativos, cómo comparar, entonces, claro, uno quiere compararse los NPS con otros, con el mercado, con otras empresas, y en lugar de estar buscando en Google, ¡ay! ¿Dónde está? Aquí está el resumen, gracias por como dicen en Antioquia, el pastel, que es la copia, ¿sí? Gracias por el pastel. En otros países, en otros sitios se dice diferente, eso es muy de Antioquia, la copia del pastel. Y entonces ahí está todo y es buenísimo. Y en uno de esos mensajes que me pareció interesantísimo, dices, no seas esclavo de la experiencia. Y uno dice, ¿seré esclavo de la experiencia? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa frase? ¿Qué significa eso, Julián? Ah, bueno, sí. Mira, sí, o sea, coincidan que en varias cosas, la disrupción incluso es más como para retarnos a pensar, a abrir conversación, a desarrollar más la disciplina, ¿cierto? Porque es una comunidad muy interesante en la que estamos desarrollando muchas cosas, ¿cierto? Entonces esa es la intención y a veces digo como, hey, venga, el NPS hay que rediseñarlo porque el que está no le funciona esto, esto y esto, pero el hecho de hacer eso genera una conversación muy interesante en la que todos nos pensamos. Y una de esas, de esas frases, la que tú acabas de decir, no seas esclavo de la experiencia, es que esa experiencia que yo digo que es como la experiencia muy tradicional, enfocada en las emociones,
en que hay que la experiencia sea agradable, que la experiencia sea positiva, que la experiencia sea memorable. Cuando nos enfocamos en esa perspectiva que es muy emocional, pues nos empezamos a volver contentadores de clientes. Entonces, entonces nos volvemos como el papá, como No, no, nos estoy volvemos, escuchando, no, estoy bien, repitiendo, contentadores de clientes, es que estoy ya con la boca sí, repitiendo. Nos volvemos sí, el sí, papá, decías vos. sí. Es como el papá cuando el niño llora, la niña llora y entonces toma tu chupeta, o sea, nos volvemos así. Y si queremos realmente que el cliente trascienda, que el cliente crezca, que tenga mejores experiencias, que sea exitoso, que su bienestar incremente, no podemos tener ese rol. Entonces nos empezamos a volver esclavos de la experiencia porque es que ante cualquier cosa, entonces es el incentivo, la zanahoria, y eso tiene sus consecuencias porque en el corto plazo funciona muy bien, pero en el largo plazo no funciona tan bien y al final para las organizaciones se convierte es en un costo y ya lo que antes se consideraban valor agregado se convierte es como en un costo agregado y ya empieza la cosa a ser insostenible en el tiempo. Entonces, es un llamado a ser muy racionales en cómo gestionamos la experiencia y a no esclavizarnos tampoco de ella, sino a tratar de ser más, más visionarios y trascender un poco más allá. Sino lo que estaba repitiendo ahora con la boca, el contentador del cliente, o sea, es otro, o sea, insisto, son conceptos que lo ponen a uno claro. Solo lo estamos contentando y le damos la zanahoria, pero en un mes o un año ya no quiere zanahoria, sino quiere tres, y después ya no quiere tres zanahorias, sino quiere otra fruta más exótica, lo que sea, y al final ese costo que está ahí que estás diciendo, y realmente no estamos trabajando en lo que debe ser. O sea, que la experiencia sea genuina, agradable y constante, y no contentarlo como tal. Y entonces, y ahí el factor humano es importante, ya que estamos hablando de Dani, ¿cómo consideras eso? ¿Qué tan importante es ese factor humano? Pues a mí me parece que el factor humano es esencial en las interacciones de servicio. Incluso, mira que hay muchos servicios que se prestan autoservidos. Por ejemplo, todo lo que uno consume en streaming, en podcast y todo eso son autoservicios. Pero siempre esos servicios han sido diseñados por humanos, por ejemplo. Y en los servicios en los que hay interacción directa de las personas, pues el factor humano es esencial porque uno eh, necesita el contacto con esa persona porque ese contacto es el que le permite la oportunidad de uno incrementar su bienestar y vivir una mejor experiencia. Entonces, yo creo pues que ese factor humano es fundamental porque nos permite darnos confianza, nos permite involucrarnos. Entonces, el factor humano es esencial y cada interacción es una oportunidad de que ese factor humano sea el que la potencie, el que haga que sea una oportunidad para enriquecer la vida de las personas. Es muy curioso que en un libro de Fred Reichel, que fue el que creó el NPS, ¿cierto? En su último libro, que fue como del 2021, él decía, hay una regla de oro en la experiencia y es enriquece las vidas que tocas. Y yo creo que esa es la oportunidad más grande que tiene ese factor humano, ese Dani, en cada interacción, enriquecer las vidas que toca. Entonces, pues para mí es esencial. Y obviamente, buenísimo eso porque nosotros también lo decimos y cada rato que servir es un privilegio. O sea, cuando uno toca a alguien, le deja algo, así sea una sonrisa, una respuesta, muchas gracias por venir, muchas gracias, cualquier cosa amable, cualquier gesto amable que le alegra la vida a la otra persona que pues no sabemos cómo fue su día, pues le deja algo, qué frase tan valiosa la que acabas de decir. Pero ahí viene otro elemento y es la actitud. Porque dicen, no, es que tiene que tener actitud de servicios, que las personas nacen con actitud de servicio y si no tienen esa actitud en el gen, en el interno, no sirven para realmente para prestar una atención, un servicio, una experiencia positiva. ¿Vos crees que la actitud, un sí o un no, así frente, se puede moldear, se puede cambiar, se puede mejorar? Yo estoy convencido completamente de que sí se puede cambiar, la actitud se puede cambiar con el tiempo.
Es ¿Cómo se puede hacer difícil, eso? ¿Cómo es pues difícil, difícil? toma, Pero si toma fuera tiempo. fácil, todos lo darían. Por Sí, eso uno claro. está aquí. Pero ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué sugieres tú para cambiar esa actitud? ¿O qué harías tú? ¿O qué Sí, han hecho? mira, yo en mi experiencia profesional he pasado por muchas áreas. Trabajé en comunicaciones, he trabajado en ventas, he trabajado en marketing y en marketing llegué a experiencia del cliente y servicio. Por ahí fue por donde yo llegué. Yo soy de los que llegó por marketing. Y, y que me he dado cuenta y que me he encontrado. Mira, cuando las personas logran y se les puede ayudar y logran entender para qué están en este mundo, cuál es el significado, el sentido, el propósito de sus vidas, y lo logran conectar con el trabajo que hacen, se dan cuenta que el trabajo que hacen es el trabajo más importante del mundo. Eso requiere una transformación, es una transformación mental, como decimos, un cambio de actitud, de mentalidad, de forma de ver las cosas. Pero eso se puede lograr. Lo que pasa es que hay muchos Danis que como están despistados, eh, entonces hay que hacerles un llamado a la conciencia y decirles, hey, Dani, venga que es que usted tiene la capacidad de mejorarle el día a alguien, como decías ahorita. Yo tomé un taxi y me puse a conversar con el señor del taxi. Cuando me bajé del taxi, me bajé, wow, o sea, mi bienestar había incrementado un montón. El señor del taxi también se fue pleno porque disfrutó la conversación conmigo. Si yo venía para mi casa, ¿cómo va a ser la interacción con las personas de mi hogar después de esa buena experiencia que tuve en el taxi? Entonces, eso se propaga. Y si le hacemos consciente eso a Dani, si le hacemos consciente de eso, pues vas a ver que eso tiene sentido y que eso se puede ir aprendiendo. Se puede, mira, hay elementos muy potentes. Por ejemplo, hace días salió un caso muy reciente que salió en Harvard Business Publishing, un caso de estudio de Best Buy, del presidente, el anterior presidente de Best Buy, que tomó la empresa muy, muy caída en el 2012 y mejoró muchísimo, no solamente teniendo en cuenta al cliente, sino teniendo en cuenta a todos los grupos de interés. Entonces, no era una empresa pensado en customer centric, que es algo que se dice mucho hoy, el cliente es lo esencial y el cliente es lo primero, sino que es más un concepto de stakeholder oriented, orientado a los stakeholders, donde el cliente es muy importante, el empleado es muy importante, el proveedor es muy importante, las relaciones entre ellos son muy importantes. ¿Qué quiere decir? Que no giramos en torno a un cliente, sino que lo vemos como un sistema que interactúa donde todos se benefician, ¿cierto? Entonces, algunas cosas que lo puse en mi LinkedIn que resaltaba de ahí, la autonomía y el empoderamiento. Entonces, a los Danis se les puede enseñar a aprovechar la autonomía, se les puede enseñar a tomar decisiones, a ser autónomos, se les puede dar la oportunidad, se les puede soltar. A veces hay Danis que no saben qué hacer cuando están ante una situación complicada, ¿cierto? No saben cómo responder emocionalmente, no tienen la inteligencia emocional suficiente. Podemos enseñarles a manejar ese tipo de situaciones, conversaciones difíciles, negociación, inteligencia emocional, a ser optimistas con su trabajo y con el servicio que van a hacer. Eh, a disfrutarlo, a disfrutar el hacer por el hacer, eso se aprende. Hay algo que se llama el flow, la teoría del flow, que le dice a uno, usted es capaz de disfrutar el hacer por el hacer, incluso las actividades aburridas, solo que hay una metodología para uno lograrlo, y esa es otra. La seguridad psicológica en el trabajo, en el ambiente laboral, eso le permite a los Danis empoderarse también. Entonces, si yo le ofrezco no solamente entrenamiento, sino ambientes que les permitan desarrollarse, ¿cierto? Pues ellos también tienen ese potencial de autónomamente crear sus propias capacidades y empoderarse de las situaciones. Entonces yo creo que sí se puede, o sea, hay demasiado que hacer. Antes yo lo que veo es que a veces no nos da tiempo de hacer tantas cosas bacanas que hay por hacer. No, pues porque aquí escuchándote absorto porque nosotros compartimos ese principio que es que
trabajar desde el ser primero, la persona, para el cambio de actitud. Es decir, nosotros tenemos un lema que es, ¿eres conductor o eres pasajero del vehículo? Si eres pasajero del vehículo, te llevan donde sea, ¿sí? Si eres el conductor, tú decides qué quieres hacer, tú decides a dónde quieres ir, a qué velocidad quieres ir, y verá que te asustas menos. Claro, entonces es no hacer lo que tú amas, que ese es un lema muy actual, millennials, centennials, es que haz lo que amas, no, es ama lo que haces. O sea, si tú lo dijiste ahorita, si uno le encuentra amor a lo que hace, una interacción con un cliente, así sea molesto y todo, va a ser una oportunidad de desarrollo. Y si está molesto, yo quiero hablar con él. Porque usted no, déjeme hablar con él, ¿qué es lo que pasa? No le tenga miedo, pues está molesto por alguna realidad. Él tiene una realidad, una emoción negativa. Yo quiero hablar con él sin ese susto porque yo amo lo que hago y sé que lo puedo manejar. Puede ser que no le solucione lo que él quiere que le solucione, pero no por eso que salir corriendo. Entonces, bien interesante. Y justamente te iba a preguntar qué hacemos con Dani entonces o con esa Daniela que es el factor humano, pero me acabas de responder. Pero entonces te la voy a cambiar, me acabas de responder con todo esto que dijiste, te la voy a cambiar por esta y ya vamos terminando este podcast que como siempre decimos queremos que sea corto, concreto y con muchos mensajes y hoy hemos tenido muchos mensajes. Y es, listo, toca trabajar en el ser, podemos cambiar esa actitud. Las empresas, por tu experiencia, por lo que has vivido, si están dispuestas en invertir, digamos, en ese desarrollo del ser para cambiar esa actitud en las personas, para que se vuelvan amantes de lo que hacen y todos los ejemplos que nos dijiste, o prefieren ya tenerlas ya que vengan ya contratadas y afiladas y entrenadas para eso, porque de pronto me demoro mucho y además vale plata, ¿no? Entrenarla, entonces lo voy a entrenar para que se vaya para la competencia. ¿Qué has visto en eso? Si le invierten a cambiar ese ser, esa actitud en las personas para después sí capacitarlas en habilidades que también decías que toca desarrollar la inteligencia emocional y otro tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? ¿Qué has sentido en el medio? Sí, ve, a mí me ha parecido difícil, difícil porque sí, claro, yo creo que lo más, o sea, como que todos queremos la solución llave en mano, ¿cierto? Entonces, como que aprieta el botón y ya, eso opera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que es que con los humanos no funciona así. Y cada humano, o sea, hay que pensar que tampoco somos, o sea, cuando nos agrupamos también es difícil entendernos. Cada uno es un individuo, cada uno es un individuo y casi que el desarrollo de cada uno es una carrera única. Entonces es retador, claro, porque los costos son altos. Nosotros en Multilab hacemos muchas intervenciones formativas, porque pues, entre lo que hacemos mediciones, hacemos formación y también hacemos diseño de servicios. Hacemos diseño de servicios más allá de la experiencia para buscar trascender más allá de las emociones, ¿cierto? Y nos encontramos en la limitante de que muchas veces, claro, o sea, la inversión es alta en las personas y las empresas pueden estar un poco escépticas. Pero yo creo que el temor, ¿sabes qué? Me parece, hay que no deberían de tener temor y muchos de que se me va a ir para la competencia. Unas frases súper famosas y casi que son las mismas. La ha dicho Richard Branson, la ha dicho Marriott, Billy Marriott, que es entrénalos para que se vayan y trata lo suficientemente bien para que se queden, ¿cierto? Entonces, mira que lo que decíamos ahorita, una cosa es el desarrollo de capacidades, la capacitación, la formación, pero otra cosa es darle el entorno para que se quiera quedar. Un entorno donde se sienta seguro psicológicamente, un entorno donde se sienta empoderado, autónomo, que se sienta importante. Entonces, sus indicadores de desarrollo no pueden ser los mismos para todos, van a ser diferentes. Y ahí el rol de los líderes es un rol grande, de estar en conversación constante. Mira, los líderes, dos terceras partes de su tiempo se la pasan hablando, conversando. Y es muy importante que esas conversaciones sean profundas y esas conversaciones con sus equipos sean profundas, porque en la medida en que esas conversaciones sean profundas, ahí esos líderes se van a dar cuenta cuáles son los movilizadores de esos equipos. Y un Dani donde está conectado, donde ve que se conecta con el propósito de la organización, que se siente escuchado, que hay interés genuino, que lo toman en serio, que se siente tratado justamente,
que le dan la información suficiente, ese Dani va a querer quedarse. Entonces, esa inversión que hacen las empresas, más en capacitación, más en asegurarse de que la interacción con el Dani y el entorno sea un entorno seguro, pues creo que es muy buena inversión. Yo diría que es muy buena inversión. Totalmente, comparto totalmente la idea y es, invierta en su gente, como dice la frase, también otro cliché más, que ellos cuidarán a sus clientes. Sí, eso también está escrito por muchos lados y lo dicen también muchos gurús, pero sobre todo eso, que es que si el líder no tiene esa conciencia profunda de que a mis personas, a los que trabajan conmigo, a mis Danis, a mis Danielas, les invierto como tiene que invertir, tiene que tener esa conciencia, estar con ellos, escucharlos, no va a salir esto adelante. Realmente, si es limitado y le da más importancia a otras áreas, eh, la experiencia del cliente se queda en el papel, en un procedimiento, se queda en una estrategia, pero no va a funcionar porque ese Dani, ese Daniela, no lo va a poder expresar realmente con esos clientes, no va a poder trascender esa estrategia a la vida real que es el procedimiento. Muchas gracias, Julián. Gracias por estar en este podcast. Y ya entendí, al principio dijiste que tu socio se llama también Julián Bedoya. Entendí por qué tu correo es jimenez@multilad.com. Dice, yo te iba a preguntar que si negabas al Bedoya o qué. Ya entendí por qué. Me imagino que tu socio también tiene lo mismo, el segundo apellido, para que sepan cuál Julián, cuál Bedoya, si se llaman igual los dos, ¿cierto? Claro que sí, sí, Es por sí, eso. claro. A el castrillón@multilat, y así ya no hay lío, ¿cierto? Cierto. Listo. Sí, Muchas gracias otra vez. Ya sabemos qué hacer con Dani, por lo menos desde tu punto de vista, y creo que va a ser muy valioso para las personas que nos escuchen. Muchas gracias de súper. nuevo. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y bueno, espero que aquí encuentren cosas útiles para sus trabajos, para que las apliquen. Para mí es esencial. Entonces, si se llevaron algo útil, maravilloso. Yo quedo súper contento. Yo me voy súper contento. Yo sé que va a haber cosas útiles. Muchas gracias. Hasta luego. Súper. Chao.